Bolivia tiene que devolver 24 millones de dólares. Esto producto de la devolución, valga la redundancia, del crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que vamos a pagar? ¿Será el interés, los costos que conllevan esta devolución? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Hoy vamos a hacer un análisis con Mario Guillén, exministro de Economía. Y además, ¿por qué se realizó la devolución de este crédito? ¿No necesitamos dinero los bolivianos? Don Mario, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo a toda tu audiencia, gusto estar en tu programa. Bien, don Mario, lo que le consultaba, ¿por qué se hizo esta devolución? Bueno, en realidad hay que remontarse al año pasado. Nosotros ya lo habíamos advertido en su momento. Lo que hizo el anterior gobierno fue endeudarse o pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Es un instrumento de vía rápida, creo que le llaman en el Fondo Monetario Internacional. Y el problema de este crédito era que viene atado a ciertas condiciones, a ciertos compromisos que un gobierno de transición no podía hacer por los próximos gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que se prestaban plata del Fondo Monetario Internacional, pero este préstamo venía ligado a ciertos compromisos de tipo de política económica que debería cumplir el gobierno que gane las elecciones después de ese momento. Por ejemplo, ¿cuáles, don Mario? Por ejemplo, ¿cuáles? Ellos se comprometían a bajar el déficit fiscal, se comprometían a mejorar la balanza de pagos, incluso se comprometen en algún momento a soltar el tipo de cambio y volver, en vez de un tipo de cambio fijo como el que tenemos hoy día, que ese tipo de cambio sea determinado por las fuerzas del mercado. Entonces, todo este tipo de compromisos que se había hecho fueron rechazados en su momento por la Asamblea Plurinacional. ¿Dónde está el problema de todo esto? Es que, según la Constitución Política del Estado, cualquier endeudamiento previamente tiene que ser aprobado por la Asamblea. Pero el gobierno anterior no esperó esta aprobación y se hizo desembolsar el dinero. Por lo tanto, este dinero no se pudo disponer, no se pudo usar y empezamos a pagar intereses, aproximadamente casi 4 millones de dólares que hemos pagado de interés todo este tiempo de un dinero que no hemos podido usar. Pero adicionalmente, lo que nunca nos dijeron era que este crédito estaba indexado a lo que se llama los derechos especiales de giro, que es una unidad de cuenta que, como otra moneda, digamos, va variando en el tiempo. Y esa actualización de esa moneda, de esa unidad de cuenta, ha hecho que tengamos que pagar casi 19 millones adicionales. Entre intereses y digamos, el mantenimiento de valor, ya se había devengado casi 25 millones de dólares que deberíamos pagar por este crédito, que nunca lo hemos podido utilizar porque nunca fue aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿no? Don Mario, ahora, cuando el Fondo Monetario Internacional hace el desembolso, ¿a qué cuenta va? ¿A cuentas directamente del Estado? ¿No se utilizó ese dinero en absolutamente nada o está con el resto de los dineros y ya se lo ha empleado? Bueno, en realidad desembolsan a la cuenta del Tesoro General del Estado, que está en el Banco Central. Siempre nos han dicho que esa plata estaba inmovilizada, seguramente ha estado en el Banco Central inmovilizada y no se ha podido utilizar. Ellos, bueno, ese es un tema que seguramente lo verá el Banco Central, pero esa plata no se ha podido utilizar, ¿no? Ahora, el interés era muy bajo, ¿no? Bueno, en realidad el interés era aproximadamente del 1%, pero como te decía, ahí viene aparejado primero un mantenimiento de valores, como que ahorita, digamos, vos te prestes en bolivianos, pero si sube el dólar no sé si te acuerdas el tema del UFB, si sube la UFB, sube también tu saldo en bolivianos. Entonces esto es lo mismo, nos han dado dólares, pero en realidad estaban indexados o estaban expresados en una unidad que se llama el derecho especial de giro. Entonces, el dólar se debilita, suben los derechos especiales de giro y solamente en un año ya hemos tenido que pagar casi 19 millones de dólares solamente de actualización de valor, ¿no? Si hablamos solamente del interés, ¿cuánto habríamos terminado pagando aproximadamente? Bueno, en realidad se ha pagado aproximadamente 4.7 millones de dólares que se han pagado en todo este tiempo, de un dinero que no lo hemos usado, ¿no? Pero si manteníamos este dinero,
si manteníamos el crédito, ¿cuánto habríamos terminado pagando al final? Bueno, en realidad son casi 5 millones de dólares por año. El crédito era de 5 años, son casi 25 millones, pero más allá de eso, lo que no se podía prever es el riesgo del tipo de cambio del DEC respecto al dólar. Entonces, esta actualización que hoy día en un año ha costado 19 millones, podría haber costado mucho más. Ese es el tema. Y más allá de, nuevamente, una cosa que es bien importante, más allá del dinero, es la soberanía o el que nosotros estemos sujetos a políticas que nos dicte el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, para entenderlo bien, por favor, y que la población también lo entienda, hubiéramos devuelto el interés, lógicamente, pero también el dinero que nos ha prestado, más el doble. En realidad, a ver, aproximadamente el monto desembolsado son casi 327 millones de dólares. Ese es el monto que ha desembolsado el Fondo Monetario Internacional del Crédito. De estos 327 millones, hemos pagado 4.7 millones en interés y aproximadamente casi 20 millones de dólares en actualización. Son casi 25 millones de dólares de una deuda de 325, ese 1% en realidad se ha vuelto casi un 8-9%, ¿no? Por eso le decía que al final del crédito se habría aumentado todo eso y casi es el doble del crédito o del dinero que nos han prestado. No, porque digamos estamos hablando de 20 millones en casi, si tuviera un comportamiento como este año, terminaríamos pagando casi unos 100 millones adicionales. Pero digamos, suponiendo que no hubiese una variación tan grande como esto, de todas maneras hubiésemos terminado pagando un monto mucho mayor a lo que el interés, al interés que en papeles decía, ¿no? ¿Cuánto nos afecta esto a los bolivianos? Estamos pasando por momentos muy críticos, ¿no? Bueno, ese es el problema, o sea, más allá de cómo se ha hecho y demás, estamos perdiendo casi 25 millones de dólares por una plata que no hemos usado. O sea, ese es yo creo, el peor de los pecados. ¿Por qué? Porque estás pagando, es como que ahorita, digamos, vos vayas al banco, te prestes plata y lo guardes debajo del colchón y empieces a pagar intereses por esa plata. Entonces, si te has prestado es, no sé, para invertir en un negocio, para comprarte una casa, un tipo de activo o de actividad donde vos puedas generar más del interés que estás pagándole al banco. Pero yo creo que el peor negocio que puede hacer uno es tener la plata, no usarla y pagar intereses sobre eso. Y eso es lo que ha pasado aquí. Te has prestado plata, estás pagando intereses y esa plata no la hemos utilizado. Entonces son 25 millones de dólares que estamos pagando, que hemos pagado en este momento y que podríamos haberlo utilizado para cualquier otra cosa, vale decir, no sé, medicamentos, vacunas, muchas cosas que son de la necesidad básica, digamos, en este periodo de pandemia y que al final hemos tenido que pagar como intereses por un préstamo mal contratado, ¿no? Don Mario Guillén, usted como ex ministro de Economía, ¿qué evaluación hace de estos 100 días del gobierno de Luis Arce? ¿Cómo ve la economía del país? Bueno, el desafío que tenía Luis Arce cuando asume la presidencia era básicamente desde dos puntos de vista. Uno del tema de salud y otro del tema económico. Los dos no están separados porque al final para invertir o para mejorar los sistemas de salud siempre vas a necesitar de dinero. Entonces el tema aquí pasa por las medidas que uno tiene que tomar inmediatamente, porque no podemos esperar, digamos, para que se vaya reactivando la economía. Entonces, yo creo que las medidas que se han tomado de manera inmediata, por ejemplo, el bono contra el hambre, el diferimiento de créditos, han ido a mejorar, digamos, tanto la oferta como la demanda en el país. Por el lado de la demanda, se han inyectado más o menos como 4.000 millones de dólares a la economía, y por el lado de la oferta se ha empezado a mejorarle, digamos, las condiciones a nuestras empresas, pequeñas, medianas empresas,
con este tema del diferimiento de créditos, con el tema de una línea de crédito para el sector productivo. Entonces, todo esto en estos 100 días se nota que ya está dando sus frutos. Obviamente hay mayores medidas, por ejemplo, la inversión pública que se ha reactivado y demás, que han empezado a mejorar, digamos, la condición de nuestros productores. Entonces, ¿dónde se va notando? Se va notando, por ejemplo, en la recaudación impositiva. La recaudación impositiva, si comparamos enero de este año con enero del anterior año, que no había pandemia, ya se ha visto una mejoría, se ha incrementado la recaudación tributaria y eso te da digamos, el parámetro de que la economía está reaccionando. Hay más gasto en restaurantes, hay más gasto en servicios y eso lo hace porque la gente está demandando servicios porque ve que digamos, su ingreso ha mejorado respecto al año pasado, ¿no? Bien, don Mario Guillén, ha sido un gusto conversar con usted, que le vaya muy bien. No, muchas gracias y bueno, un saludo otra vez a tu teleaudiencia. Igualmente, el saludo también para usted. Gracias.